Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuamos con el curso de JavaScript. En este capítulo vamos a hablar acerca de los tipos de datos. JavaScript es un lenguaje de tipado débil o dinámico. Esto quiere decir que no es necesario declarar el tipo de variable antes de usarla. También es posible almacenar varios tipos de datos en una misma variable y ya vamos a ver un ejemplo de esto. La última versión de ECMAScript, la 6, define 7 tipos de datos, clasificándolos en primitivos y complejos, entendiendo por primitivos aquellos tipos de datos básicos o elementales que provee el lenguaje y que a partir de estos puedes crear tipos de datos más complejos, como objetos, arrays, funciones, etc. Los tipos de datos primitivos que tenemos son los boolean o booleanos, que representan una entidad lógica comprendida entre true or false, verdadero o falso en español. Se utiliza más que todo en condicionales. Luego vienen los tipos de datos null, que representa un dato nulo o vacío. El tipo de dato undefined, que lo vimos en el capítulo anterior, y es el dato que tienen por defecto las variables cuando no se les asigna un valor o cuando no se inicializan. Los tipos de datos numéricos, que comprenden todos aquellos enteros o decimales, positivos o negativos. Tipo de dato string, representa un dato textual o cadena de caracteres, y el tipo de dato symbol, que es un tipo de dato incorporado en la última versión de ECMAScript y es un dato único inmutable. Es decir, que no puedes cambiarlo una vez que lo hayas creado. Luego vienen los tipos de datos complejos, y aquí es donde entra toda la familia de los objects, los objetos, como las funciones, los arrays, JSON, etc. Ya habrá un capítulo dedicado para cada uno de estos, pero en este video vamos a ver una especie de introducción a cada uno de estos tipos de datos. Así que vamos a ello. Bien, para empezar voy a abrir la carpeta Vitech Studio, que contiene el archivo index.html que enlaza el archivo micódigo.js. Aquí en este archivo JavaScript es donde vamos a trabajar. Ya aprendimos en el capítulo anterior que para crear una variable se utiliza la palabra reservada var seguida del identificador de la variable. Como ya lo he dicho en repetidas ocasiones, declarar una variable sin especificar su valor provoca que JavaScript lo considere como un tipo de dato undefined o indefinido. Para verificar los tipos de datos de cada variable voy a utilizar el operador typeOf, que me devuelve una cadena con el tipo de dato de la variable o del operando. Lo puedes utilizar typeOf, paréntesis o sin paréntesis. De manera que si yo utilizo typeOf con la variable x, me va a devolver undefined. Para ver si es cierto, voy a utilizar el método console.log, que me va a imprimir lo que me devuelva typeOf en la consola del navegador. Guardo cambios, voy al archivo index.html, clic derecho y Open in Browser. Una vez aquí doy F12 para abrir la consola y ves que allí me dice que la variable x es un tipo de dato undefined. Bien, ahora vamos a pasar al tipo de dato number para representar datos numéricos, positivos, negativos, enteros, decimales. Para ello voy a utilizar la misma variable x y el valor o literal de los tipos de datos number se especifica simple. Si es un entero, escribes el 19, y si es un número decimal, utilizas el punto, por ejemplo 19.3. Aquí no puedes utilizar una coma porque daría un error, siempre tienes que utilizar el punto. Si probamos esto, me va a decir que ahora x ya no es un tipo de dato undefined o indefinido, sino que ahora es un tipo de dato numérico. Guardo cambios y voy al navegador, recargo la página y ves que ahora es un tipo de dato number. Esto demuestra cómo funciona el tipado dinámico de JavaScript. En primer lugar, x era una variable undefined y posteriormente se convirtió en una variable number. Y así sucesivamente pueden ir cambiando los tipos de datos de una variable. Ahora vamos con el tipo de dato string o cadenas de caracteres. Para ello voy a seguir utilizando la variable x, y para representar un string o una cadena de caracteres debes utilizar comillas. Pueden ser comillas dobles o comillas simples. Entre estas comillas debes especificar la cadena de caracteres o el texto que vas a asignarle a la variable, como por ejemplo hola mundo. Esto es un texto, una cadena de caracteres, y por lo tanto typeOf debe devolver que esto es un string. Voy al navegador y veo que ya no es number, sino que ahora es un tipo de dato string. Ahora vamos a ponerlo un poco más interesante.
Ya hemos visto cómo funciona el tipado dinámico de JavaScript. Comenzamos con un tipo de dato undefined, ya que en la declaración no se hizo una inicialización. Luego se hizo una primera inicialización de tipo numérico y posteriormente una inicialización de tipo string. Pero ahora, ¿qué pasa si intento ligar o mezclar dos tipos de datos en una misma inicialización? Por ejemplo, hola mundo más un número, por ejemplo el 100. Visto de esta manera como que no tiene mucho sentido, ya que sumarle a un texto un número es un poco extraño. Sin embargo, vamos a ver que se imprime por consola. Guardo los cambios, voy al navegador y ves que se imprime el texto seguido del número. Hola mundo 100. Ahora, ¿cuál será el type of, el tipo de dato de esta cadena? Si estamos ligando un string y un número. Pues la verdad es que sigue siendo string, ya que cuando ligamos números con cadenas, JavaScript trata toda la expresión como un string. Vamos a comprobarlo. Type of de X. Guardo aquí y vemos que dice que es un string, a pesar de que tiene un número. Ahora, algo que también es importante que sepas es que si imprimes la variable X que tiene el texto hola mundo, se imprime sin las comillas, simplemente el texto hola mundo. Lo que está dentro de las comillas es lo que se considera como el dato textual o las cadenas de carácter, omitiendo las comillas. Pero ¿qué pasa si tú quieres un texto con comillas? Puedes hacerlo de dos formas. La primera es escribiendo comillas, pero que no coincidan con las comillas de origen. Si las comillas de origen son simples, las comillas de adentro deben ser dobles. Y viceversa, si las comillas de origen son dobles, las comillas de adentro deben ser simples. Vamos a probar esto con el hola entrecomillado. Para ello voy al navegador, recargo y ves que ahora hola aparece entre comillas. La segunda forma de hacer esto sería escapando el carácter. Y eso se hace de la siguiente manera. Supongamos que queremos que el texto hola mundo ahora aparezca entre comillas simples. Teniendo en cuenta que las comillas de origen son simples, tenemos dos alternativas. O pasamos las comillas de origen a dobles o lo escapamos. Y se escapa de la siguiente manera. Se utiliza el operador slash invertido seguido del carácter que se quiere escapar. En este caso, que es una comilla simple. Y al final, que es donde termina el entrecomillado, vamos a repetir el mismo procedimiento, ¿no? Slash invertido, comilla. Verás que ahora aparece el texto hola mundo entre comillas simples, a pesar de que las comillas de origen son simples. Otro punto importantísimo acerca de las cadenas de caracteres es que JavaScript lee de izquierda a derecha. Por lo tanto, si tengo 16 más 4, lo primero lo va a considerar como numérico y por lo tanto lo va a sumar, seguido de el texto hola mundo. Vamos a ver cómo es esto. 16 más 4 me devuelve 20 hola mundo, porque 16 más 4 es 20 y luego concatena o lo sucede del texto hola mundo. Claro que esto cambia si yo lo hago al contrario. El 16 más 4 lo coloco al final y ves que ahora imprime hola mundo 164, porque como ya vimos anteriormente, JavaScript lee las cadenas de izquierda a derecha y además los tipos de datos numéricos que se encuentren en esa cadena serán considerados como string. El siguiente tipo de datos son los booleanos, verdadero o falso. Este es muy sencillo, simplemente especificas true para verdadero y si vas al type of te va a decir que la variable x pasó de ser un string a un booleano. Por lo tanto, ves aquí boolean. El otro valor que puede recibir un booleano es false. Ves que sigue mostrando que es un boolean. Si nunca has programado, quizás no le veas mucha utilidad a este tipo de datos. Sin embargo, es muy útil, sobre todo cuando estamos validando, trabajando con condicionales. Si una expresión es verdadera, entonces que haga algo, y de lo contrario, si es false, que ejecute otra tarea. Vamos a estar hablando de esto más adelante en el curso. Así que aquí tenemos tipos de datos boolean. El siguiente tipo de dato que vamos a ver son null. El tipo de dato null. Y este representa un dato nulo o vacío. Es como el cero en matemática.
Así que vamos a utilizar nuevamente typeof y te vas a dar cuenta de algo un poco extraño, ¿no? Y es que no me dice que es una variable de tipo null, sino que me dice que es una variable de tipo object. Investigando un poco en internet, pude leer en varias páginas que esto es considerado como un bug o un error del lenguaje. Así que no te preocupes. El siguiente tipo de dato que vamos a ver es los symbols, un tipo de dato primitivo incorporado en la nueva versión de ECMAScript. Este es el único tipo de dato primitivo cuyo literal o valor se asigna con una función. La función symbol comienza con mayúscula. Este tipo de dato, como ya dijimos en la presentación, es único, representa un dato único e inmutable. Así que evaluándolo con el operador typeof podrás darte cuenta que en la consola te muestra que es un tipo de dato symbol. Y para demostrar que este tipo de dato es único, vamos a evaluarlo con un condicional que básicamente va a preguntar si este symbol es igual a otro symbol que me muestre un mensaje de alerta diciéndome que es igual, y de lo contrario me imprima que esto es falso. Guardo los cambios, voy al navegador y ves que me muestra la ventana que dice falso. Nunca me va a mostrar que son igual, ya que un símbolo nunca va a ser igual a otro. Esto es más que todo útil cuando se trabaja con programación orientada a objetos. Ahora no le vas a ver mucha utilidad. El siguiente tipo de dato que vamos a estar viendo son los objetos. Sin embargo, los vamos a estar viendo de manera muy genérica o a grandes rasgos, ya que va a haber un capítulo con una serie de videos dedicados a la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un tema que requiere de mucha teoría y práctica, y lo vamos a estar estudiando en futuros capítulos. En este video solo vamos a hacer una pequeña introducción a lo que sería la programación orientada a objetos, que no es más que un paradigma de la programación que utiliza la abstracción para crear elementos basados en la vida real. Es decir, que podemos aislar un elemento de su contexto con la programación orientada a objetos, aplicando el concepto de abstracción. Por ejemplo, voy a dejar de utilizar la variable x para crear un objeto de la vida real, como por ejemplo un carro. Para crear un objeto existen diversas maneras. En este capítulo lo vamos a crear utilizando el JavaScript Object Notation o JSON, que sigue el patrón de clave valor. Para ello simplemente colocamos las llaves y dentro de ellas es donde vamos a definir cada una de las propiedades que forman parte del carro. Por ejemplo, el color. Utilizo la clave sello de 2 puntos y el valor. El color de este carro va a ser rojo. Un objeto puede tener uno o más propiedades. En caso de que tenga más de una, debe separarlo por una coma. Siguiente propiedad va a ser la marca. Así que escribo marca, 2 puntos y el valor voy a poner Toyota como ejemplo. Siguiente propiedad, el precio. Precio 2 puntos y el precio de este Toyota va a ser de, por ejemplo, 1000.48. Ya puedes ver lo que estábamos diciendo hace un momento, que los datos complejos son un conjunto de datos primitivos. Aquí tenemos tipos de datos de texto, string, y también tenemos un tipo de dato numérico, un decimal. Vamos a ver cuál es el tipo de dato del carro. Así que con el operador typeof vamos a ver que me imprime en la consola. ¿Ves que carro es un objeto, un object? Ahora vamos a ver cómo se puede acceder a cada una de las propiedades que forman parte del carro. Para ello vamos a imprimir carro seguido del operador punto y nombre de la propiedad. Por ejemplo, me interesa saber la marca. Así que lo que voy a hacer es imprimir en consola la marca del carro. Guardo cambios, voy al navegador nuevamente y ves que me imprime que es un Toyota. Si especifico otra propiedad, como por ejemplo el precio, ya no va a ser Toyota, sino que ahora va a ser 1000.48. Básicamente esto es un objeto. Ya como lo dije anteriormente, vamos a verlo, vamos a estudiarlo en profundidad en un próximo capítulo.
Y bueno amigos, hasta aquí el capítulo dedicado a los tipos de datos. Recuerda que si tienes dudas me la puedes dejar en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Nos vemos en el siguiente capítulo.